Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están en esta linda mañana? Muy especial, porque tenemos la oportunidad nuevamente de reunirnos, de edificarnos, de crecer, de compartir y por supuesto de recordar a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Y bueno, el día de hoy quería compartir con ustedes un pasaje, un capítulo, un texto que muy seguramente muchos conocen, han oído, es muy popular, tal vez muchas veces hasta lo habrán, compartido, también seguramente memorizado. Y es especial también en mi caso porque fue uno de los primeros pasajes que aprendí, gracias a la insistencia de mi mamá, donde muchas veces pues hacía caso omiso a las tantas enseñanzas que ella me daba. Esto fue una de las cosas que me insistió tanto que aprendiera, que claramente quedó allí guardado. Y créanme que ha sido de bendición, porque me ha socorrido este texto a lo largo de muchas situaciones en mi vida. Y es el Salmo 23. Como bien les dije, es un pasaje muy, pero muy conocido. Es un salmo de David. Recordemos que David era pastor. Recordemos esa maravillosa historia donde él se enfrenta a Goliat, ¿no? Haciendo uso de sus habilidades como pastor. No había sido guerrero, no había sido soldado, era pastor y aún así el Señor lo usó para vencer a un gigante, a un hombre fuerte, a un hombre dedicado a luchar. Y sin embargo, aún así, con la ayuda del Señor, por supuesto, logró vencerlo. Y bueno, como bien también sabemos, David no solo tuvo esta gran victoria, tuvo por supuesto toda la honra del pueblo, se notó también por supuesto la compañía de Dios en su vida y fue ungido también como rey. Pero durante toda su vida también pasó por momentos claramente difíciles, de persecución, de temor, de duda, de inquietud, por lo que generalmente pasamos todos nosotros. Tenemos claramente días muy buenos de victoria, donde estamos muy alegres con Dios, con lo que hay a nuestro alrededor, pero claramente también hay momentos donde hay zozobra, donde no sabemos qué va a pasar, donde no sabemos qué hacer, donde muchas veces queremos salir de ese momento o situación que estamos atravesando y no sabemos dónde está Dios. Entonces, asimismo, David expresa esta hermosa poesía que claramente nos ayuda a nosotros también a entender el lugar de Dios y el lugar de nosotros, ¿sí? Y verlo con unos ojos, por supuesto, de amor, de padre y por supuesto en este caso de pastor. Pero antes de entrar más a la idea del pasaje, quería compartir con ustedes algunos datos curiosos. Y yo sé que muy seguramente cuando ustedes escuchan la idea de pastor, vendrán muchas cosas a nuestra mente, ¿sí? Pero vamos a leer el pasaje nuevamente que leyó nuestro hermano Fernando. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, claro, nosotros viene esta primera frase tan especial donde dice: el Señor es mi pastor. ¿Y qué es lo que pensamos cuando viene esa palabra pastor? Claramente, en ovejas, ¿cierto? Y yo sé que muchas veces no nos gusta esa idea de que nos llamen ovejas. Muchas veces a veces se entiende o se trata de ofender a alguien diciéndole oveja, ¿no? Haciéndolo, menospreciándolo, haciéndolo ver como, no sé, muy dócil, ¿sí?
como tal vez muy tonto, un animal estúpido que simplemente se deja llevar. Pero la verdad no es tan así. Y por supuesto la idea de pastor, ¿no? Aquel que cuida, aquel que guía, protege, aquel que por supuesto también tiene muchas veces que cortar la lana de la oveja. Y por supuesto esta figura nos hace ver que claramente hay un acompañamiento, una relación. Y las ovejas, no, perdón, me pasé. Y las ovejas, que este era el dato curioso que quería compartir con ustedes, no son tan como muchas veces pensamos. No sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad o conoce a alguien que haya sido pastor, de verdad, de ovejas, ¿sí? Que se haya desempeñado, no sé, cuidándolas en el campo, ¿no? Al aire libre, donde tiene que claramente protegerlas de fieras, ¿no? Claramente de peligros que buscan, por supuesto, sacar provecho de alguna manera de la debilidad de las ovejas. Y bueno, claramente hay esa figura de protector. Pero bueno, van estos datos. En la vida de campo las ovejas nos enseñan mucho. Son animales gregarios. ¿Qué quiere decir eso? Que andan siempre en manada. Siempre buscan estar acompañadas una de la otra. Buscan seguridad en el rebaño, se tranquilizan cuando están juntas y se alteran fácilmente cuando quedan aisladas. También tienen buen oído y pueden aprender a reconocer la voz de quien las guía. Responden, puede ser a la voz, a silbidos y por supuesto a la rutina del pastor. Sin embargo, no son animales tan obedientes como creemos que suelen ser, en el sentido de seguir órdenes complejas, ¿no? Cuando sienten miedo o peligro, su instinto es huir. Ahí no hay voz que valga. Por eso necesitan guía constante y un manejo paciente. Frente a los depredadores, la oveja rara vez pelea. Su respuesta típica es agruparse, correr, buscar protección. Por eso, por supuesto, la labor del pastor no era decorativa. Requería atención, experiencia y coraje. Algo que mostró David, como mencionamos al principio. No solo para conducir, sino también para cuidar, en el caso del pastor. Tradicionalmente el pastor se apoyaba de herramientas sencillas, como la vara o cayado que se menciona en este pasaje, ¿no? Por supuesto, no solo para espantar animales, sino también para dirigir, corregir con firmeza cuando era necesario, por supuesto, y en el caso de rescatar alguna oveja que se había ido a algún lugar peligroso. En muchas culturas también contaban con recursos como garrotes, cuchillos, lanzas. Ellos tenían que andar bien equipados, porque no solamente tenían que espantar, no sé, fieras, también tenían que espantar ladrones que querían también robarse, por supuesto, las ovejas. Y también hacían uso de medios con mayor alcance o de larga distancia, como la honda o el arco. Muy seguramente nos suena eso familiar. La honda que claramente usó David para vencer a Goliat. Mucha de esa defensa era preventiva, vigilar, reagrupar, resguardar el rebaño, por supuesto antes de que el peligro se acerque. Un detalle más, muchas ovejas domésticas, especialmente las de razas laneras, hay muchos distintos tipos de oveja, sépanlo también, las que por supuesto producen mucha lana, necesitan ser trasquiladas. Si no se corta su lana, esto puede crecer en exceso causando estrés por calor, acumular suciedad y humedad, lo que favorece por supuesto a parásitos y puede provocar heridas e infecciones. Por supuesto, una buena trasquilada no debería doler. Recordemos que se corta la fibra, no la piel. Es como cortarse el cabello. Pero ¿qué pasa? Si ellas se ponen a la defensiva, ¿no? Se resisten, ya sea por temor o por estrés, es allí donde muy seguramente pueden salir heridas, porque recordemos que también se necesita cortar con algo filoso. Así que con esta imagen en mente podemos entender mejor lo que trata de explicarnos la Escritura al momento de presentarnos a nosotros como ovejas y por supuesto Dios presentándose como un pastor. Aquel que no solo quiere guiarnos, sino que también nos protege y nos acompaña a un lugar donde podemos recibir alimento y por supuesto descanso, sin temor, sin estar en peligro, justamente lo que el Señor también ha prometido
para nosotros. Así que las ovejas, como bien mencioné, no solo necesitan dirección, sino también necesitan un cuidado real, ¿sí? Y en nuestro caso, que no somos animales, claramente, necesitamos una relación. Necesitamos que realmente seamos conocidos y que conozcamos a nuestro pastor. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando lo conectemos con un pasaje que es muy especial. Así que cada uno de nosotros forma parte de ese rebaño, como oveja. Más allá de que tal vez nos gustaría que nos compraran, qué sé yo, con un tigre, tal vez, con un león. Claramente la idea de ser una oveja rompe con mucho de los esquemas que vemos afuera, ¿no? Donde también muchas veces cuando decimos que somos cristianos, tratan de menospreciarnos porque como dicen, bueno, ustedes son fáciles de manipular. Pero es curioso e irónico, ¿no? Escuchar eso de parte de mucha gente de afuera. Cuando vemos que las ideologías han permeado tanto en el hombre que hoy nos encontramos con unas cosas tan locas que a veces decimos, pero ¿de verdad somos tan manipulables? No sé si ustedes han visto que ahora está popular la moda de los que se perciben allí como animalitos, ¿sí? Entonces vemos que claramente la mente humana es totalmente vulnerable a cualquier ataque, a cualquier manipulación, a cualquier idea. Y realmente los que estamos en Dios, los que conocemos la verdad, somos los que realmente nos hemos liberado de las cadenas que claramente llevan a que la gente se pierda dentro de un mundo de manipulación, de ideas erróneas, de por supuesto la maldad circulando y la manipulación por supuesto del enemigo, ¿no? Recordemos que nuestra lucha, como bien expresa la palabra, no es contra carne ni sangre, sino justamente es contra algo especial, algo que claramente trasciende, que es espiritual, donde Satanás, que es el adversario, busca destruirnos. Él busca destruirnos, ¿cómo? De este tipo de maneras, manipulando a través de modas, a través de ideas, que claramente al dejarlo todo a la subjetividad es que pasa esto. Todo esto viene a raíz de lo que conocemos hoy en día como ideología de género. Cuando reduces todo a la idea de que todo es subjetivo, no hay un fin. ¿Dónde paramos? Si cada quien tiene su verdad. Entonces de esa manera surgen este tipo de situaciones o de personajes tan particulares. Así que bueno, tampoco les estoy pidiendo que se perciban como ovejas, anden por ahí haciendo meh o cosas así. No, no es la idea. Recordemos que nosotros estamos siendo comparados, ¿sí? El Señor se nos muestra como un pastor haciendo una alusión especial, ¿no? Donde Él se pone al frente ante el peligro. Y no solo nos protege y nos cuida, sino que también nos apacienta, nos dirige, nos lleva a lugares claramente especiales. Así que teniendo por supuesto esto en mente, vamos a pasar al siguiente pasaje. Este salmo por supuesto lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero ¿qué nos dice el Nuevo acerca de la idea de pastor? Acerca de la idea de que nosotros somos las ovejas. Y nos encontramos con el pasaje de Juan, el versículo 11, bueno, casi todo el capítulo 10 de Juan expresa, por supuesto en palabras de nuestro Señor Jesús, la idea de que Él es el buen pastor, ¿sí? En el Evangelio de Juan encontramos varias menciones acerca del yo soy, distintas características que el Señor refleja dentro de su obrar para con nosotros, su creación especial. Y una de esas es, yo soy el buen pastor. Y el versículo 11 lo dice de la siguiente manera, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Luego complementamos con el 14 y el 15 donde dice, yo soy el buen pastor nuevamente y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas.
Hay algo muy particular que el Señor Jesús también menciona, y es que Él habla de los pastores que son asalariados. ¿Qué quiere decir eso? Que sus ovejas no son de su propiedad, que es un trabajo, que a Él le pagan por tener un cuidado con las ovejas. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de pastor, al enfrentarse al peligro, ya sea de alguna bestia o de algunos ladrones que quieran arrebatarlas, él no se va a esforzar mucho por cuidarlas. ¿Por qué? Porque no son de su propiedad. A él le pagan por cuidarlas, simplemente dice, se las llevaron y ya está. Pero claramente el Señor se muestra en la postura de que le pertenecen, de que son suyas, de que las conoce, hablando de una idea de que hay una relación de por medio. Porque dice, ellas me conocen y yo las conozco. Entonces no es suficiente únicamente con conocer al pastor, sino con que el pastor nos conozca a nosotros. ¿Y esto por qué lo quiero resaltar? Porque si ustedes recuerdan en Mateo, hay una parte donde el Señor dice, muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto e hicimos los otros. Pero yo les diré, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nosotros como cristianos debemos realmente evaluar nuestra relación con Dios para ver si realmente Él nos está conociendo a nosotros. Claramente nosotros nos esforzamos día tras día para conocerlo a Él. Pero Él nos conoce a nosotros. Porque recordemos que estas personas que se acercan allí no se acercan con las manos vacías. Ellos dicen, Señor, en tu nombre sacamos espíritus, sanamos enfermos. O sea, cualquiera que viera eso diría, estos hombres tienen una relación con Dios. Claramente tienen la bendición divina. Pero cuando el Señor responde, dice, yo no los conozco. Nunca los conocí. No dice, los conocí tal vez en algún momento y después los dejé de conocer. No dice, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de que ellos hacían las cosas en nombre de Jesús, no había una relación. No había una cercanía, no había un vínculo, que es justamente lo que Él quiere tener para con nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser conocidos por Jesús? ¿O cómo podemos ser conocidos por ese buen pastor? Y yo traigo un ejemplo que esto creo que ya lo había mencionado alguna vez. Yo creo que muchos de acá tal vez han tenido la oportunidad de ir a un teatro, tal vez a un concierto, a algún evento, donde claramente algún artista que llama su atención van a verlo, ¿sí? Ya sea por sus canciones, por su actuación, por lo que sea. Y la persona claramente se para al frente y hace su acto, ¿no? Todos están muy felices, contentos por poderlo ver. Yo diría, sin lugar a duda, que todos los que están ahí, pueden ser cientos o miles, no lo sé, todos conocen al artista, porque si no, no estarían ahí, ¿cierto? Pero ¿se podría decir lo mismo del artista a todos los que fueron a verlo? Claramente no. Claramente no. Porque él no ha podido tener una relación específica con cada uno de los asistentes que está allí. Eso es lo que muchas veces pasa con nuestra relación con Dios. Nosotros creemos que por ocupar un lugar en el teatro ya somos conocidos por Jesús. Pero lastimosamente estaremos muy lejos de que Él nos conozca. Por eso debemos esforzarnos, no solo por conocerlo, sino también para que Él nos conozca. ¿A través de qué? A través de nuestra confianza, de nuestra fe, de nuestra entrega, de nuestra obediencia. Y eso, por supuesto, lo vamos a ver más a fondo y puntualmente en los versículos 27 al 30 del capítulo 10 de Juan, donde dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. ¿Qué quiere decir eso? Obediencia. Yo las conozco y me siguen, oyen mi voz. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, hermanos, nadie las arrebatará de mi mano. Palabras de Jesús. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos
1. Hermanos, tenemos una promesa maravillosa. ¿Cuál es esa promesa? Que si estamos en la mano del Señor, nadie podrá arrebatarnos de su mano. No lo digo yo, lo dice el Señor. Mismas palabras del Señor. Así que cuando nosotros realmente nos conectamos con Él, con el buen pastor, oímos su voz, le seguimos, por supuesto nos hacemos conocer por Él. No a través de nuestras obras, porque recordemos, nosotros no nos ganamos el favor del buen pastor a través de las buenas obras que hacemos, de ninguna manera. No quiero que se entienda así. Sino el amor que nosotros tenemos por el buen pastor se manifiesta a través de buenas obras. Porque es lo que dice Santiago, la fe sin obras está muerta. No para ganarnos el que el pastor nos ame, sino en consecuencia de ese amor nosotros respondemos con esas buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Por supuesto, serle fiel a Dios, amar a Dios, entregarnos a Dios, cumplir con los parámetros, los requisitos que claramente Dios nos ha dejado en su palabra. Conocerlo. Es ahí donde entra la idea de que nosotros lo conocemos a Él para ser conocidos también por Él. Entonces el Salmo 23 es uno de esos pasajes que claramente nos permite tener esa idea genuina de que estamos bajo su cuidado, de que no estamos desamparados. Y especialmente en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre, tal vez en la parte económica, tal vez no encontramos esa solvencia, no encontramos esa, no sé cómo llamarlo, liberación en cuanto a la parte económica. Sentimos que cada vez estamos más endeudados, no sabemos qué va a pasar mañana, no encontramos una salida, las deudas se acumulan, vienen los problemas matrimoniales, vienen tal vez los problemas con los hijos, o con los propios familiares, o con compañeros de trabajo, etc. Vienen un sinfín, ¿no?, de situaciones difíciles que claramente nos hacen dudar. ¿Realmente estoy bajo el cuidado de Dios? ¿Realmente el pastor me está protegiendo y cuidando claramente de los peligros que hay afuera? De los ataques del enemigo, de las fieras que vienen, por supuesto, a dañarme. Y es importante que nosotros no perdamos de vista que la promesa está para todos nosotros y el Señor es fiel para cumplirla. El tema es que muchas veces nosotros queremos que el Señor las cumpla de cierta manera. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos en ese pastal hermoso, verde, vivo, comiendo de lo lindo. Y el Señor, de alguna manera, quiere eso para nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos los rebeldes. Nosotros somos la oveja que, más allá de que vemos el pastico hermoso y estamos junto a la presencia de Dios, junto a las demás ovejas, queremos agarrar camino solas. Queremos liberarnos. Cuando realmente nos estamos alejando de la bendición misma de Dios, de la bondad en su máxima expresión. Y al alejarnos, claramente es allí donde nos encontramos con el estrés de los peligros, de la incertidumbre. Otro dato curioso, las ovejas no tienen buen GPS, por eso se pierden tan fácilmente. Por eso necesitan siempre a alguien que las cuide y en caso de que se extravíen, que alguien vaya a buscarlas. Porque si fuera por sus propios medios, nunca van a encontrar el rebaño. Entonces, de alguna manera, muchas veces nosotros obramos de esa manera. Tal vez por temor a ser trasquiladas, porque claramente muchas veces no queremos ser trasquilados, pero es necesario. ¿Por qué? Porque es para nuestro cuidado, como lo es para la oveja. Seguramente ella no va a querer someterse a eso, de lo que hoy se llama comúnmente ese estrés, esa angustia, esa situación claramente incómoda,
donde tiene que ser, no sé, amarrada tal vez, donde claramente el pastor tiene que empezar a pasar tijera, pero es necesario, leímos lo que pasa si la oveja no es trasquilada. Va a sufrir de un calor excesivo, su lana va a empezar a crecer tanto que su vista claramente se va a ver afectada, porque ya tienen algunas, no todas, algunas tienen una vista casi de 320 grados. Por eso es que andan siempre como que pueden ver si alguien se va acercando. Claramente es algo que les ayuda en su defensa en caso de que se acerquen, ¿no?, distintos predadores. Pero son claramente afectadas si no son cortadas a tiempo su lana. Por supuesto se presta para que si hay humedad, hayan infecciones, los parásitos se almacenen mucho más fácilmente, se adhieran claramente a su cuerpo y por supuesto eso a la larga les va a traer consecuencias negativas, hasta la muerte. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, espiritualmente hablando, ¿no? Por favor les pido, no quiero que nadie vaya a salir haciéndome cuando terminemos el servicio. Pero recordemos que todo esto, hablando en términos espirituales, es para nuestro beneficio. Es para nuestro bien, para librarnos justamente de esos parásitos, de ese calor excesivo, de poder nublar la vista con nuestros propios, ¿no?, bajo nuestras propias manos. Entonces son cosas que debemos tener muy presente. Y vamos a hacer una breve y pequeña comparación entre el Salmo 23 y Juan 10. Y empezando, por supuesto, con la primera parte. El Señor es mi pastor, como bien arranca el versículo 1 del Salmo 23. Y por supuesto, en el Evangelio de Juan, el Señor expresándolo de su propia boca, diciendo, yo soy el buen pastor. Recordemos que en muchas ocasiones David, dentro de sus oraciones, dentro de los salmos que claramente él escribió para que nosotros podamos disfrutar hoy, mencionaba justamente al Mesías, recordando de que hay una promesa especial para cada uno de nosotros de poder recibir la salvación a través del Cristo, a través del cual el Señor había elegido para que cayera sobre él todo el pecado, para que pudiésemos ser redimidos, rescatados, comprados, por supuesto por la sangre de nuestro Señor Jesús. Por eso él dice más adelante, yo voy a dar la vida por mis ovejas, porque era necesario que él se entregara para que nosotros pudiéramos obtener la libertad, hablando de la libertad del pecado, ¿sí? Por supuesto íbamos a poder entrar nuevamente a esa relación con Dios que había sido de alguna manera tenía ese obstáculo que claramente el pecado no permitía que nosotros pudiésemos disfrutar realmente de una relación con Dios. El Señor permitió que nosotros nuevamente restauráramos esa relación. ¿Cómo? Cuando el Señor dice, el Señor es mi pastor. No, recordemos que aquí David está hablando en términos de que hay una cercanía. No está diciendo, el Señor es el pastor. El Señor es mi pastor. Es mi pastor. Es mi cuidador. Mi protector. ¿Qué dice el Evangelio? Yo las conozco. Refiere lo mismo, hablando de una relación. Hablando de que nosotros nos acercamos realmente a la voz de Dios. Me guía por senderos de justicia. Oyen mi voz y me siguen. Él nos va a llevar a un lugar que claramente va a ser más beneficioso para nosotros. Donde tal vez, y eso lo vamos a ver más adelante, puede ser un camino de valle de sombra y de muerte, como lo expresa el pasaje. Y claramente todos vamos a tener que transitar en algún momento un valle así. Y sabemos y deseamos que no sea así. Pero es parte de la vida, hermanos. Y no muchas veces porque el Señor lo quiere así, sino es porque nosotros lo elegimos así. Nosotros vemos el campo más oscuro y nos metemos ahí.
Y cuando estamos allí es cuando realmente clamamos a Dios y decimos, Señor, sácanos de acá. ¿Por qué me metiste acá? Cuando realmente fuimos nosotros mismos los que terminamos allí metidos. También sabemos que hay distintas pruebas que el Señor trae a nuestras vidas para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para moldear nuestro carácter. Lo hizo con todos. Cuando entramos a ver todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que cada persona que el Señor usó para una acción particular, fueron movidos a través de distintas situaciones. ¿Para qué? Para moldear su carácter. No fueron usados así, de la noche a la mañana. Lo vemos con David, quien escribe este salmo. David, un pastor de joven, quien claramente pasaba por un momento especial al vencer a Goliat, donde todo el pueblo lo quería seguir, donde su fama se extendió demasiado, pero a raíz de eso, el rey Saúl lo vio con malos ojos y buscó quitarle la vida. Por ende, él tuvo que huir, esconderse, tener temor. Por eso, de alguna manera, David expresa estas cosas en los Salmos. La idea de que más allá de que él sabía que Dios estaba con él, estas situaciones no iban a ser ajenas a él. Pero ¿cuál es la esperanza que nos da David? De que más allá de que estemos atravesando el más oscuro valle, tenebroso, y estemos, por supuesto, atemorizados, él dice, el Señor estará conmigo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no está expresando la idea de que no vamos a pasar por momentos así, sino expresa de que a pesar de que los atravesemos, que va a ser así, Él va a estar con nosotros. Él va a estar allí con nosotros. Yo estoy muy seguro acá que los que tienen hijos hemos vivido algo así en algún momento. Tal vez cuando tenemos que llevar a nuestros hijos al médico, alguna vacuna más particularmente. Cuando son más chiquitos tenemos que regularmente ir a llevarlos a que los pinchen. Y claramente sabemos que eso no es agradable de ninguna manera para ellos. Ellos salen tristes, adoloridos, llorando, a los gritos. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque es necesario para su bienestar. ¿Y qué tratamos de hacer para con ellos? Expresarles que no están solos, que estamos ahí con ellos, que estamos dispuestos a limpiar su herida, a poner pañitos de agua fría o caliente, lo que sea necesario, acompañarlos tal vez en la fiebre que viene después, en el dolor, en el malestar. Estamos ahí con él. Lastimosamente no podemos librarlos de esa situación, pero sí podemos ¿qué? Acompañarlos. ¿Para qué? Para que la puedan superar y para que nuevamente se puedan restablecer. De la misma manera Dios obra con nosotros. Él nos pone en ciertas situaciones muchas veces incómodas, dolorosas, inciertas, para precisamente decir, yo estoy acá contigo. No necesitamos saber la solución ahora, pero sí lo que necesitamos saber es que debemos confiar en que el Señor acomodará todo en su momento. No temeré, tú estás conmigo. La idea de que el Señor también dice, no perecerán, pues nadie me las arrebatará. ¿Vemos esa idea de soberanía de Dios en medio de este texto? De que no hay nada y que no hay nadie que pueda apartarnos del amor de Dios. Nada podrá sacarlas de la mano del Señor. Y cuando el Señor dice nadie, créanme que no se está escapando nada de allí. Tu vara y tu cayado, por supuesto el Señor hablando de la mano, su mano, y por supuesto conectándola con la misma mano del Padre, pues Él dice, Él y yo somos uno. Y habla de que necesitamos no solo guía, sino que también necesitamos corrección. Recordemos que esos bastones, más puntualmente,
que usaban los pastores muchas veces para ayudarse, también para caminar. Recordemos que muchas veces andan por montes con distintos terrenos que muchas veces no son muy amigables. Ellos se apoyaban claramente en distintos elementos, como puede ser uno de estos bastones, donde claramente se ayudaban para caminar, pero también les servía para guiar el rebaño y por supuesto como arma, podríamos así decirlo, para espantar distintos animales que querían atacar a las ovejas. Por supuesto tenía distintos usos. Y todos, ¿para qué? Para el beneficio de las ovejas. Pero como nos dice Hebreos, cuando viene la disciplina, claramente nadie la quiere. Pero después vemos un fruto especial, porque vemos el carácter de Cristo reflejándose en nosotros. Eso es lo que de alguna u otra manera también hacemos con nuestros hijos. Muchas veces es difícil corregirlos. A nosotros tal vez nos duele tener que ejercer ese momento de disciplina, de firmeza, de autoridad, de límites, pero que claramente son necesarios ¿para qué? Para el beneficio de nuestros hijos. Y por último, y una de las más especiales es, en la casa del Señor moraré, hablando de algo eterno. Claramente el pasaje por largos días. Y el Señor dice en Juan que nos viene a dar vida eterna como regalo. ¿Qué quiere decir eso? Gratuitamente. Gratis, hermano. Tenemos la salvación a nuestro alcance y de manera gratuita. Esto sí es verdaderamente gratuita. Y no porque no tenga un precio de ninguna manera, sino porque el precio lo cubrió el Señor Jesús a través de su sangre. Todo siempre tiene un precio. Y el precio lo cubrió el Señor en la cruz, por cada uno de nosotros. Él entregó su vida, Él derramó su sangre para darnos esa libertad. Entonces me gustaría compartir con ustedes podríamos decirlo, ayuda para el momento que nosotros compartamos este pasaje, lo leamos, lo estudiemos en nuestra casa, para que veamos que cada parte tiene algo especial para nuestra vida. Por supuesto, hablando en términos espirituales, ¿no? El Señor es mi pastor, habla de relación. Nada me faltará, nos menciona la provisión de Dios. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Él promete descanso para nosotros. Junto a aguas de reposo me conduce. Hablamos de refrigerio, de algo especial, de algo lindo que nos espera. Él restaura mi alma. Él nos sana, hermanos. No solo físicamente, sino espiritualmente. Me guía por senderos de justicia. Claramente es nuestra guía. Por amor de su nombre, con propósito, hermanos. Él no lo hace bajo un fundamento claramente pasajero o efímero, sino realmente con algo especial que acompaña su carácter, que acompaña su deidad y que por supuesto se complementa con su justicia, ¿no? Versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, prueba, que claramente todos vamos a atravesar, no temeré mal alguno. Él está protegiéndonos en todo tiempo. Porque tú estás conmigo, nos habla de la fidelidad, que en muchos casos nosotros la rompemos hacia Dios. Tu vara y tu callado me infunden aliento, nos habla de disciplina. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, esperanza. De que más allá de que tenemos situaciones que claramente nos van a afectar y que muy seguramente también, por supuesto aquí habla David, porque en ese momento él tenía realmente enemigos, no sé si realmente nosotros consideremos que tengamos enemigos, pero claramente hay varias cosas que son nuestro enemigo, como una de ellas es el pecado, que claramente busca apartarnos de Dios, pero habla de que hay esperanza, porque a pesar de que hay cosas que quieren afectar mi vida, el Señor me espera con un banquete. Él es mi anfitrión.
Y Él ha prometido y está preparando algo especial para nosotros. Has ungido mi cabeza con aceite, habla de consagración. Recordemos la santidad que Él tanto desea para nosotros, el ser apartados. Eso es lo que significa ser santos, ser apartados, hermanos, ser consagrados. ¿Para quién? Por supuesto, para Dios. Hasta que mi copa esté rebosando, el Señor siempre es abundante con nosotros. Y eso es algo que también debemos siempre tener presente. Y el último versículo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Una bendición más para nosotros. Y en la casa del Señor, mostrando esa seguridad, moraremos por largos días. Nos habla de eternidad. Con esto en mente, claramente nosotros podemos tener una más amplia visión de lo que el Señor ha prometido para nosotros. Y que nuestro ánimo debe fortalecerse en esa promesa maravillosa. De que sí, estaremos, o tal vez ya la pudimos superar, o nos espera tal vez alguna prueba muy fuerte, pero que el Señor no nos va a desamparar. Él va a estar ahí con nosotros. Si claramente nosotros confiamos en Él, le permitimos a Él que obre, que trabaje, por supuesto, en nuestras vidas. Así que nosotros busquemos claramente de que más allá de que nuestras circunstancias cambien, ya sea para bien o sea para mal, nosotros debemos confiar, como confió David, en que el Señor está con él, acompañándolo. Que Él está ahí, más allá de que nosotros tal vez no podamos verlo, pero Él está ahí, Él lo ha prometido y Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su palabra. Así que vemos que la postura, en este caso de David, frente a ese panorama, podríamos decir terrorífico, porque hablamos de un valle de sombra, de muerte. ¿Quién quisiera estar en un lugar así? Nadie. Pero él tiene la convicción de que el Señor estará con él a pesar de cualquier circunstancia. A pesar de que el panorama, créanme, no pinte nada bien. Y es curioso porque yo estoy contigo no es el único pasaje donde se menciona. Vamos a encontrar muchísimos donde el Señor dice, no teman, yo estoy contigo. Voy a darles algunos ejemplos. Jacob. Recordemos que Jacob fue quien quitó la primogenitura a Esaú y por eso él tenía gran, podría decirse, ira hacia su hermano, desprecio, entre otras cosas. Y que cuando él se iba a volver a encontrar con él le dijo al Señor, tengo miedo de encontrarme con él. Y en Génesis 31:3, el Señor lo visitó y le dijo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Vemos lo mismo con Moisés. Cuando fue llamado a volver a Egipto, él tenía temor de que el faraón lo matara. Recordemos por qué él había huido de Egipto. Él había matado a un egipcio en defensa de un israelita. Por eso él huyó. Pero al volver él tenía temor de que claramente tomaran represalias ante su persona. Pero el Señor, ¿qué le dice? Mira que te mando, el Señor le dice, ve que yo estaré contigo. En Éxodo 3, versículo 12. Lo mismo pasó con Josué. Él tenía temor de esa enorme tarea que le esperaba de conquistar la tierra prometida. Sin embargo, le dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo. ¿Qué podemos decir de Jeremías? Se sentía inútil en la tarea de proclamar el Evangelio, la salvación para el pueblo. Pero ¿qué le dice el Señor? Yo estaré contigo. Eran muchos los que claramente estaban en contra de él. Pero él dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. El Nuevo Testamento no se escapa de ello. El apóstol Pablo, a quien conocíamos como aquel valiente hombre que no le importaba enfrentarse a quien fuera por proclamar el Evangelio, pero aún así también tuvo sus momentos de temor. Y el Señor
se acercó y le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Entonces vemos que a pesar de los tiempos difíciles que estemos viviendo, de las situaciones que estemos atravesando, de esas circunstancias que aparezcan de la nada, más allá de que tengamos o no la culpa de ello, el Señor está con nosotros. Y si pasan ese tipo de situaciones, créanme que el Señor está obrando un área especial de nuestra vida. Tal vez necesitamos confiar más en Él. Dejar de nosotros pensar que podemos controlar algo. Realmente, hermano, nosotros no podemos controlar nada. Absolutamente nada. Hoy nos levantamos y vimos llover a cántaros. Son cosas que exceden claramente cualquier cosa que nosotros podamos hacer al respecto. Que no debemos dejarnos, ¿no?, limitar por esas cosas, sino más bien obrar para acercarnos a Dios, confiando en Él, a pesar de que tal vez el panorama no sea el que quisiéramos. Hermanos, yo con esto ya me despido. Jesús no nos prometió un camino sin valles, pero sí una promesa de que no se retira. Él va a estar siempre con nosotros. El Salmo 23 nos enseña que la confianza no nace de tener el control, sino de pertenecer ¿a quién? Al pastor, al buen pastor, a Cristo. Y Juan 10 nos asegura que ese pastor es Cristo, que conoce a los suyos, los llama por su voz y los sostiene con una mano que nadie puede vencer. Nadie puede vencer. Por eso, aun cuando el corazón tiemble, la fe puede descansar. No porque todo esté claro, sino porque Él está cerca. No porque no haya enemigos, sino porque Él es nuestra esperanza. No porque seamos fuertes, sino porque estamos en su mano. Hoy el llamado es simple, hermanos. Escuchemos su voz, sigámosle, confiemos en Él, porque Él ha prometido cuidarnos. Él ha prometido cuidarnos y también llevarnos a casa. Recordemos que nuestro paso aquí es temporal. Nos espera algo glorioso, algo eterno, algo maravilloso. Que si confiamos, nos mantenemos, el Señor nos va a dar para que podamos disfrutar, no solo por un tiempo, sino por la eternidad absoluta. Así que con esto me despido, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor bendiga, por supuesto, este mensaje, que claramente pueda ser de mucho ánimo, bendición, fortaleza, por supuesto, para cada uno de sus corazones, de las situaciones que estén atravesando. Y nada, confiemos siempre en Dios, entreguémonos a Él y Él va a obrar. Dios los bendiga.